El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes muy buenas tardes, un poco tarde, pero aquí estoy. Mucho calor en Saltillo, saludos a toda la red. Estamos en Saltillo, que es una ciudad que está a 250 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Este fue, si no el primer canal en todo el norte, ya tenemos más de 3, 4 años como canal de televisión por internet y nos da mucho gusto que nos sigan ustedes viendo. Cada día tenemos más visitas por YouTube, por Facebook, por todo. Ponme por favor ahí la página para que el que quiera hacer comentarios o que si no está de acuerdo con nosotros, pues con mucho gusto trataremos de contestarles sin enojos, fríamente, a veces también uno se equivoca. Y bueno, vamos a ver por lo pronto las noticias que vienen de los Estados Unidos con respecto a la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Departamento de Trabajo o la Secretaría del Trabajo de los Estados Unidos, donde sorpresivamente aumenta el número de empleados a 287,000. Baja la tasa de desempleo al 4.9 y entonces se comienzan ya a cumplir las condiciones que había impuesto la Reserva de los Estados Unidos, la Reserva Federal, que dirige la ciudad de Guilin, en donde ella decía, el día que lleguemos al 5% de desempleo y con una tasa de inflación al 2%, que más o menos por ahí anda, y que el empleo sea de calidad, bueno, se está cumpliendo, aunque en los 2 meses pasados tuvieron una baja tremenda por lo de Amazon. Por ejemplo, Amazon había desocupado 50,000 gentes, habían dicho, hoy los vuelve a ocupar, y la economía norteamericana pues ahí va enfilándose con sus políticas keynesianas y no keynesianas que le resultaron y que aplicaron más sabiamente que los países europeos y que el mismo Japón. De ahí que tanto la británica como ahí van en su ritmo, y esto obviamente ya afecta a México. ¿Qué significa? Que aumente la tasa de interés en los Estados Unidos, pensemos 1.5, pues que, y ahí me da culpa porque yo critiqué a Carsten diciendo que se había acelerado con la cuestión del aumento de la tasa de interés en México. Bueno, si se da en Estados Unidos ahora en el mes de septiembre, pues Carsten se adelanta con la crisis del Brexit y ahí sí vamos a tener que, se tiene que subir la tasa de interés, pero ya México lo hizo, se antepuso, es decir, se adelantó Carsten con el propósito de que muchos capitales que están en bolsa, que están en bonos o en CETES o que están en la Bolsa de Valores de México, bueno, vayan a buscar nuevamente a los Estados Unidos como refugio su dólar, que bueno, ya les va a proporcionar 1.5 o 1% más de intereses para los capitales. Hablo yo de los grandes fondos de mutualistas de los Estados Unidos, para darles un ejemplo. Hay fondos que manejan más de $1 trillón o 99,000 millones de dólares que un solo fondo maneja a nivel mundial y que andan buscando tasas de intereses pues acordes para poder demostrar más rendimiento a los retirados norteamericanos, y en esos rendimientos pues ellos cobran unas comisionzotas pero de millones de dólares, de millones, los famosos administradores de estos fondos en los Estados Unidos. Entonces, los CDO, ¿cómo le llaman? Los directores de las empresas. Bueno, entonces es muy probable que si ya la Reserva tenga una junta próximamente, no sé si ahora en julio o agosto, pues determinen que a lo mejor en septiembre o en diciembre tendrían que aumentar la tasa de interés. Claro, van a considerar los elementos externos de los impactos que tuvo el Brexit en Gran Bretaña, pues que ha venido a devaluarse la libra de 1.49, por ahí, 1.50, que anduvo en su máximo esplendor, a 1.29, 1.30. Esto, pues claro, le beneficia a Gran Bretaña porque pueden las zonas exportadoras exportar más productos manufactureros a Europa, menos consumos a Alemania y Francia. Por cierto, ayer ganó Francia, estoy muy contento. Yo quiero mucho a los franceses, yo viví ahí 5 años, es mi segunda patria,
y me da gusto que tengan la satisfacción de que su equipo le haya ganado a Alemania. Pero en el fenómeno del Brexit, bueno, va a afectar a la unificación europea, al proyecto que traían desde Adenauer y otros teóricos franceses, pues de conformar una comunidad económica europea donde ya los elementos nacionalistas se dejaran de un lado, que les ha provocado muchas muertes y guerras fratricidas. Hablo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Desde 1887, cuando Francia pierde la Alsacia, la Lorena, y igualmente, bueno, la recupera posteriormente en la Primera Guerra Mundial, cuando le ganan a los alemanes, pero siempre han sido luchas muy fratricidas en Europa que han costado muchas vidas a todos sus habitantes. Entonces, volviendo al fenómeno del Brexit, ojalá y esto se reconsidere. Ya están los abogados sugiriendo que no se envíe el oficio a la Comunidad Económica Europea, que no se respeten los referéndums, porque pues en la locura del referéndum, y aquí va un llamado a la izquierda mexicana y a la izquierda de todo el mundo. Muchas veces piensa que el referéndum o la cuestión del mandato, de poder poner evidencia o ratificar el mandato de cualquier gobernante, pues se tenga que hacer con votos a la población. Es decir, una democracia ultranza, lo cual los chinos no están de acuerdo, menos Putin, ¿verdad? Pero ya empieza a haber dentro de los teóricos políticos sobre el concepto de liberalismo, pues, puro, de libre circulación en los mercados o de libre albedrío de los mercados, y al mismo tiempo la decisión ultraliberal, ultrademocrática de llevar a referéndum o a consulta popular cualquier ley. Y esto pues pone en evidencia también todos esos conceptos de un liberalismo a ultranza, de una democracia a ultranza, en donde a veces las mayorías también se equivocan. En el fenómeno británico, pues los jóvenes están muy molestos, se llegó al caso a decir que algunos jóvenes no saben ni por qué votaron. Otros preguntaban que qué era la Comunidad Económica Europea. Y esto pues es muy grave. Estamos hablando de países con alto nivel de desarrollo, con alto nivel educacional, porque en Gran Bretaña no hay analfabetos, se supone que es una economía desarrollada en todos sus aspectos, en el aspecto social, económico, tecnológico, y bueno, nos encontramos con sorpresas con estos nuevos populistas porque no hay definición de populismo. Estaba leyendo yo al maestro Pulanzas, a todos ellos, y no hay una definición así clara, populismo de izquierda, populismo de derecha, y en este caso, pues el fenómeno del Brexit, que lo fue manejado por la derecha británica, los Cameron, y considerando que ya ahí estaban por perder el poder, pues lanzan este referéndum a lo estúpido, y oh sorpresa, donde la gente de Gran Bretaña pues vota en contra, y vota en contra porque no están de acuerdo con tanto inmigrante, porque han bajado los niveles de ingresos de los blancos en Gran Bretaña, ha bajado su calidad de vida, educacional, social, se ha permitido la alta concentración de ingresos en la City de Londres, que es donde están los grandes financieros, donde se ha especulado terriblemente con los bienes raíces en Londres. Pues la gente pobre y de clase media británica nunca podrá adquirir un departamento o un flat, como le llaman ellos, en Londres por lo caro, por los niveles de ingresos que tienen. Y esto ha generado un encono en contra del gobierno y de los políticos en general. Peor a hoy que Tony Blair, él estúpidamente pide disculpas, que lo debía hacer también Aznar en España, en donde costaron vidas con las guerras de Irak, donde ahora dicen, pues nos equivocamos, ustedes disculpen. Bueno, ¿y los muertos? ¿Quién carga a los muertos más que la propia familia? ¿Y quién carga a los inmigrantes estas guerras fratricidas, provocadas estúpidamente por Bush y posteriormente por el gobierno de Obama, en el caso de Siria, de Libia, el problema que se ha generado en todo el Magreb, pues ha provocado una ola de inmigrantes espantosa a Europa y que no puede estar absorbiendo, a pesar de que su población pues no tiene hijos, no tiene niños, y que necesitan ciertamente inmigrantes, claro, de cierta capacidad intelectual, de cierta capacidad o de cierto nivel de educacional, pero
que pues, se les han venido en montón, y muchos de ellos, desde los polacos, húngaros, rumanos, que son los nuevos países integrados a la Comunidad Económica Europea, les gusta ir a Londres, probablemente que con el futuro, o que en un futuro poderse ir a Estados Unidos. Y entonces estos movimientos nacionalistas de derecha, o fascistas, profascistas tipo el de Trump, que todos nos quiere echar la culpa a los mexicanos, al Tratado de Libre Comercio, que ha sido un éxito, hay que decirlo. Ha sido un éxito para ciertas áreas de México, como la área central hasta el Bajío, Puebla, Coahuila, los estados norteños. Para otros ha sido un desastre porque pues, ha permitido la importación a ultranza de productos de primera necesidad que producen Oaxaca, que producen Chiapas, que producen Michoacán, y que sí les ha creado impacto a estos estados del sur de México, que siguen postrados en una miseria espantosa, en una marginación y niveles de ingreso muy parecidos a los de África. Es como es el caso de Oaxaca. Entonces, pues, todo ahí ebulliciona, todo ahí se genera movimiento social, porque los beneficios económicos pues, no han llegado a estas regiones. De ahí que el movimiento magisterial, la reforma educacional, tenemos que correlacionarla mucho con las condiciones económicas y sociales que se están dando en el sur de México. Por lo pronto son buenas noticias para Estados Unidos. Esto va a obligar a que el peso también, si siguen yendo capitales, aunque lo dudo ahora con la tasa de interés, por eso digo, mea culpa, a lo mejor el señor Carsten tenía razón, se adelantó a los hechos, a lo mejor presentían en Banco de México que venía un gran aumento del empleo en los Estados Unidos y que eso iba a llevar a la Reserva Federal a aumentar su tasa de referencia. México se adelanta, donde sí, pues ya no estamos de acuerdo en el recorte presupuestal que está haciendo el señor Videgaray, porque pues hoy México puede crecer al 2, 2.2, 1.9, están presumiendo por la cantidad de jóvenes que se han inscrito al Seguro Social o a empleos nuevos, claro, empleos pésimamente mal pagados, en los empleos bien pagados han disminuido, y esto, claro, sigue habiendo un déficit de empleos en México, porque los crecimientos que necesitamos son del 4 o 5%, para ir absorbiendo la cantidad de mano de obra, o de jóvenes que están saliendo al mercado año tras año. Hoy, cosa rara, México está teniendo más recepción de inmigrantes que lo que expulsa. Este año del 2016 o del 2015 ha sido una sorpresa, y esto para presentarle las cifras al señor Trump, si es que llega a ganar, ojalá y no, pues de que México ya está recibiendo más inmigrantes de los que recibe, de los que se van. Y mucho tiene que ver que durante el baby boom de los años 60 se fueron muchos migrantes mexicanos, y ahora con el dinero que reciben de Obama, del gobierno norteamericano, pues en Estados Unidos vivirían con muchas limitaciones, pero si se vienen a vivir a México con sus dólares del retiro, pues viven muy bien. Y entonces es cuando empieza a haber una inmigración de gente vieja que trabajó en los Estados Unidos, mexicanos que trabajaron allá y que vienen a reforzar ciertamente el mercado interno. Pero no es suficiente para las dimensionales, esos 20,000, 25,000 millones que nos aportan nuestros paisanos, que les agradecemos de corazón a México cada año, pues permiten mitigar un poco las condiciones de marginación que vive básicamente el sur de México. De ahí que bienvenida a esta noticia por parte de los Estados Unidos, y esperemos pues de que estas variables económicas ayuden a que la señora Hillary Clinton gane, y ojalá y Sanders. Parece que está accediendo la señora Clinton a que ya los jóvenes pobres de Estados Unidos no paguen colegiaturas, o paguen colegiaturas muy pocas, para que se evite que estos se endeuden con la banca privada norteamericana. Las deudas llegan hacia $1 trillón ya de los jóvenes universitarios, y ahí es donde Sanders está poniendo el dedo en la llaga. Le dice a Clinton: yo te apoyo, pero vamos a hacer algo por los universitarios. Yo te apoyo, pero aumenta el salario en los Estados Unidos, porque cada día que pasa, la participación del salario dentro del ingreso nacional de los Estados Unidos, que era de un 65% en los años 60, hoy va en un 50-55%.
Es decir, ese capital que iba antes a las grandes masas de obreros y clases medias de los Estados Unidos, ahora van al gran capital. Y esto pues ha permitido indebidamente a que el ingreso, como dice Stiglitz y mismo Krugman y otros analistas, pues está siendo el principal problema de los Estados Unidos. Y esto de los inmigrantes que les sirva de experiencia a Gran Bretaña, a los señores de la derecha española, que es muy fácil hacer una guerra, querer invadir, y en el mundo contemporáneo tanto la mano de obra como el capital fluye rápidamente por los nuevos medios de comunicación. Entonces, el problema que creó España, Inglaterra, Estados Unidos en Irak, en Siria, en Libia, pues se les está revirtiendo porque toda esa gente pues busca un refugio ante la problemática social y económica que viven sus países, provocados por la misma guerra. Todavía están empeñados los Estados Unidos en seguir queriendo destituir al señor Assad en Siria, pues es un error. En los países árabes tienen otro concepto de la democracia, allá más bien hablan del liderazgo y es su religión. Ahí mucha democracia no resulta en los países árabes. Allí se van sobre la figura del patrón o de la familia o de la política, y ahí hay que entenderlos. Nosotros los occidentales, me da la impresión, queremos imponer cánones democráticos o de política interna cuando ellos tienen otras costumbres. Por ejemplo, los reyes en Arabia Saudita, en Kuwait, en los Emiratos Árabes, pues es diferente a lo que nosotros pensamos. Claro, estos emiratos y estos reyes han generado un mundo de riqueza en sus países y entonces pues se alejan cada día más de ese concepto tradicional que nosotros tenemos de la democracia. Entonces, volviendo al fenómeno ahora norteamericano y sus impactos en México, pues va a ser bien. En lo que concierne a la República Mexicana, pues hay una crisis, bueno, no es solamente México, una crisis política, el PRI cada día representa menos. Hoy me presentaban unas encuestas de Coahuila, después de la derrota en 7 estados por parte de los priistas, contra el PAN y contra la izquierda, porque pues hubo una alianza entre PRD y PAN, y el crecimiento exponencial de Morena, del partido de Andrés Manuel López Obrador, pues lo más seguro es que ya las fichas comiencen a cambiarse hacia el otro lado, algo que no esperaba el PRI. El deterioro de la figura de Peña Nieto, su visita a Canadá, las críticas, pues están generando, jóvenes, de que la gente busque nuevas opciones. Y en el caso de Coahuila, estaba viendo yo unas encuestas, pues hablan ya de 2-1, increíble. La diferencia entre PAN y PRI, la izquierda está con un 13-14%. Claro, vienen las elecciones, se va a mover todo, pero ya para el PRI muy difícil que pueda sostener la gobernatura del estado de Coahuila, y lo estamos deseando todos para que haya un cambio, pero al mismo tiempo, como yo les digo a los del PAN, el hecho de que ustedes tengan el poder en Coahuila, pensemos que ganan, pues va a ser una obligación ir a revisar las cuentas de la familia Moreira, hablo de los 2 candidatos, y ver realmente si hubo ese desfalco del que habla el ingeniero Guadiana y yo mismo, para ver dónde está, por qué Coahuila se endrogó con 30-40 mil millones de pesos cuando había una deuda de 300 millones. Entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿En qué se utilizó? Ver el problema de las pensiones, el problema de la infraestructura. Sabemos muy bien que actualmente, de acuerdo a las nuevas encuestas, están por salir otras 2. Hay una caída vertiginosa del PRI después de la derrota en Veracruz, Tamaulipas, en varios estados, Quintana Roo, Chihuahua, Durango, en fin, ahí son derrotas terribles para el PRI. Lo que yo he llegado a la conclusión que en un futuro solamente va a haber 2 tendencias en este país, que es la derecha y la izquierda. Como sucede en Gran Bretaña, como sucede en Estados Unidos, pues el partido demócrata pues va a ser la izquierda, si llamémosle, los demócratas son socialdemócratas en los Estados Unidos, y la derecha, representada por los republicanos aquí, pues va a ser el PAN, y en este caso Morena y todos sus satélites que ahí vienen ya y que se van a tener que conjuntar. El PRI como partido centrista,
Como decía Jesucristo, los indecisos, los del centro, ni en el reino de los cielos. Entonces, lo más probable es que con estas caídas que se den, yo creo que en Nayarit, en Coahuila y en el Estado de México, pues es el preludio ya de la caída de este Partido Revolucionario Institucional, y que ahora agarra a un joven inexperto, imberbe, un exgraduado de la Universidad de Columbia, allá maestro yo creo que de Stiglitz, alumno, pero que no tiene experiencia en el partido oficial, el partido actualmente en el gobierno, y que lo más probable pues vaya a haber mucho malestar y la desintegración o el desmembramiento del PRI. Y yo lo comparo mucho con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando estuvo en el DF. El PRI llegó a bajar hasta el 5-10% de las preferencias electorales en el Distrito Federal. Y es claro, el PG les quitó el dinero de la estructura electoral, que en Coahuila vale 100 millones por mes, que pueden sostener 300,000 votantes al momento en que se quite esa estructura electoral, pues no llegarán más que al 10%. Es yo le llamo, es una especie de biológica, de extinción, de llegar a su maduración, a su vejez y probablemente su extinción. Y eso pues, para si se lo dice a uno a un priista con justa razón, pues no le va a gustar, pero todo, como dicen por ahí los viejos, todo por servir se acaba. Y aquí en este caso vienen nuevos elementos, Morena, el PAN, pues no ha dado resultados económicamente ni socialmente en este país, pero representa a la gran burguesía y a los intereses de esta, y al capital internacional. Entonces, cuando el capital internacional no tiene al PRI como opción, obviamente que va a recurrir al PAN para que le siga dando los privilegios que ellos necesitan y seguir controlando a la gran masa de pobres mexicanos con políticas económicas de deterioro de su salario, de aumento de impuestos y deterioro en general de la situación social que vive el país. Esa sería la conclusión de hoy día. Me sorprendieron las encuestas que hicieron aquí jóvenes de mercadotecnia de la UVM en 20 municipios con margen de error. Yo fui el fundador de la escuela de mercadotecnia. Y entonces me dicen, a mí me sorprendieron porque pues no esperaba tal baja o tal bajón del Partido Revolucionario Institucional. La izquierda ahí va con mejor paso, y si el ingeniero Guadiana es inteligente, pues la puede meter al tercio en el proceso electoral, y si no, va a poder llegar al segundo lugar en Coahuila. Esto es el preludio. Coahuila es el laboratorio nacional de las elecciones, y yo le llamo que es el preludio de la caída estrepitosa del Partido Revolucionario Institucional. Ojalá y no me equivoque, este país necesita cambios, necesita mayor honestidad, que el PAN no nos la va a dar, ¿verdad? Porque ya ven Calderón, ya ven Fox, el marihuanero, pues no hubo cambios en la estructura política nacional, los corporativismos se mantuvieron con la Gordillo, con los sindicatos, no fueron al fondo de las cosas para ir resolviendo el problema de la corrupción y de la impunidad que campea casi siempre por todo el país. ¿Cómo andan las bolsas de valores, jóvenes? Bloomberg concretamente, léanlo allá Bloomberg, para que empiecen a ver subiendo con los datos que se están dando en los Estados Unidos. El Standard & Poor's con el Dow Jones 1.49, pues un aumento de 290,000 empleados en Estados Unidos es muy bueno porque son nuevos consumidores, es más producción, más empleo y todo. El Standard & Poor's subiendo el 1.53, y miren, el FTSE en Gran Bretaña también ya se están tranquilizando, como yo lo dije aquí, las cosas, subiendo el 0.85, en Japón también subió la bolsa, y el euro con respecto al dólar bajando el 0.14% a 1.1. En cambio el petróleo, pues ahí permanece al 45, había bajado a 45.6. En general, les decía yo, en Europa también estoy viendo, por ejemplo, que se están tranquilizando un poco las cosas. En Inglaterra subiendo, te decía, el 0.87, en Alemania subiendo el 2.24,
en Francia 1,77 y en España subiendo el 2,22. Claro, en España va perdiendo en un año la bolsa el 21,52. Y allá en Asia, pues, como van atrasados, traen signos negativos, pero muy probablemente el lunes vayan a tener otra vez signos positivos. En lo que concierne a las materias primas, a las commodities famosas, que nos interesa mucho, pues el precio de la energía, aunque por ahí dice Quintana, que es el director del Financiero, que ahora a México le debe interesar que el petróleo baje más que suba, porque nos hemos convertido ya en un importador neto de gasolinas y de petróleo. Ese fue el resultado de la política petrolera de la derecha, del PAN y el PRI. La destrucción de Pemex y México ahora siendo un importador neto de energía. En el caso del petróleo, el West Texas subiendo el 0,11, el Brent el 0,19 a 46,59. El oro también todavía en su rally ha subido mucho el oro, ganó mucho el señor Soros con esta indecisión o con este nerviosismo del Brexit, subiendo el 0,07 mínimamente, y la plata el 1,95, se ha recuperado mucho la plata. Aquí Peñoles ha sido la compañía a nivel mundial que más está ganando dinero, igualmente las compañías peruanas. El cobre también subiendo el 0,10, y en la agricultura, pues estamos que el maíz subiendo el 3,88, se da la subida espectacular, el trigo subiendo el 2,23, el algodón subiendo el 1,1 y el ganado en pie subiendo el 0,38, aunque está muy barato a 1,12 la vaca, es decir, la carne de vaca en Chicago de toro. Quiere decir que anda en 1,70, 1,75 el becerro de exportación, 1,75 dólares la libra que exportamos hacia los Estados Unidos. Andaba antes, jóvenes, en 2,20, es decir, que es un golpe para los ganaderos y para los exportadores de ganado de México, pues que en cierta manera se ven compensados con el dólar tan caro. ¿Cómo andará ahorita la libra? Déjenme ver cómo andará la libra, cómo está las currencies que le llaman. El euro el dólar con respecto a Japón, que está sufriendo mucho, pues ha subido mucho el yen, la libra se recupera a 1,2949, pues 0,041. Pero el euro bajando con respecto al dólar. Y con respecto a otras monedas, no, pues básicamente las más importantes del mundo. No sé el yuan, pero sí se va a recuperar, se va a tranquilizar un poco esto del Brexit, y viene muy correlacionado con que la Cámara de Diputados en los Lores y los comunes allá en Gran Bretaña, pues no quieren mandar el oficio, decir, pues ya ganó el referéndum, ahora sí empieza a dar de baja ya de la comunidad, y el oficio no llega y no llega y no llega. A lo mejor las sugerencias de Kerry, primer secretario de Estado de Obama, donde le dice, pues no envíes no les hagas caso al referéndum, es una pendejez, hombre. La gente no sabía ni por qué votaba. Total, pues el oficio no llega, y mientras no llegue el oficio, no empiezan los trámites para la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea. Bien, jóvenes, son mis comentarios, es viernes de chupe, vayan, diviértense, ya están en vacaciones, la mayor parte de ustedes. Yo estoy de acuerdo, hay que ir a las discos, hay que ir a los pub o como le quieran llamar, pero háganlo con moderación. Yo soy padre de familia, siempre me preocupo porque pues, mi hija a lo mejor dice, ¿dónde andará? ¿A qué horas llegará? ¿Cómo estarán las condiciones? Y está uno siempre preocupado. Recuerden que siempre hay alguien que los está esperando en casa, y básicamente la mamá y el papá, que siempre preocupados por ustedes. Pónganse a estudiar los que están de vacaciones, a repensar, y no dejen de ver su programa Perspectivas Económicas por MD Saltillo Televisión. Gracias por su presencia y nos vemos el próximo lunes. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez.
De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD